Hola, buen día. Bienvenidos y gracias, como siempre, por la gentileza de su atención y compañía. Hoy en esta emisión número 125 de Política a la Mexicana, correspondiente al lunes 7 de agosto. Y les platicábamos ayer en un flash informativo de la decisión que habría tomado el Tribunal Electoral de Veracruz de hacer algunos ajustes en las planillas que prácticamente ya, más bien los cabildos que ya estaban prácticamente aprobados. En el caso de Coatzacoalcos le decíamos que Morena estaría perdiendo una posición de 6 regidurías que en principio le habían otorgado, se quedaría nada más con 5. Esto en información les comentábamos también que gentilmente nos hizo llegar el amigo Federico Carrera Martínez, que es el representante del PT en el OPLE Coatzacoalcos, y pero no explicamos por falta de tiempo esa sexta regiduría que pierde Morena y que se la asignaron al candidato al candidato independiente Esteban Valles Martínez a través de su hijo. Y lo interesante es esto de la regiduría sexta que pierde Morena, porque se le habían asignado a doña Raquel Díaz Páez. ¿Y quién es doña Raquel Díaz Páez? Una maestra, estimada maestra, pero al mismo tiempo madre de Tania Pamela, permítanme por favor, Mijares, Tania Pamela Mijares Díaz. ¿Y quién es Tania Pamela Mijares Díaz? Pues una morenista declarada, izquierdista. Ella dice que cobra en el Instituto Nacional Electoral, en la Junta número 11 de Coatzacoalcos, como consejera del INE. Pero decíamos esa dualidad, esas incongruencias del INE, que siempre se le oye decir que los consejeros deben ser apolíticos o apartidistas, por lo menos, no haber militado, no militar en ningún partido, porque pues sería tanto como poner la iglesia en manos de Lutero. Pero esto es común que suceda tanto en el INE como en ahora en los modernos OPLES, los organismos públicos locales electorales. Y Tania Pamela Mijares Díaz se ha distinguido precisamente por tirarle a los partidos de oposición a Morena. Y bueno, pues tenía que premiarla Morena, y sí, hizo movimientos en su momento, quitó a gente que estaba ya ahí prácticamente amarrada, los hicieron a un lado para imponer a doña Raquel en pago y en gratitud al buen trabajo que desempeña su hija Pamela en la Junta Distrital número 11 como consejera del Instituto Nacional Electoral. Y pues se le cayó a nuestra estimada y nunca bien ponderada maestra, con eso de que al maestro con cariño, a doña Raquel se quedó, como dicen, que dejan a las novias de rancho vestida y alborotada, y la que salió perdiendo, se imaginan ahorita, Tania Pamela Mijares Díaz, ¿qué explicación podría darle a su desconsolada madre? Bueno, es que la política, y así es, y sobre todo cuando se lleva a los niveles que indica y señalan las leyes de la materia, y sobre todo hablando política y democráticamente. Entonces, así queda. Ya les decíamos ayer, Morena no sería mayoría en el Cabildo de Coatzacoalcos 2018-2021, porque además del presidente y de la síndica, tendría 5 regidurías para un total de 7, mientras que la oposición, el PAN, el PRI con 4, el PAN, PRD con 2, PANAL 1 y el Independiente 1, sumarían 8 posiciones en el cabildo de 15 ediles de Coatzacoalcos. Todavía esto el OPLE no lo confirma,
pero pues si lo dijo el Tribunal Electoral de Veracruz, pues no creemos que el OPRE pueda hacer algo que simple y sencillamente nada más transmitir, hacer oficial la decisión del Tribunal Electoral de Veracruz. Y fíjense ustedes que ayer se dio un caso, un intento de secuestro aquí en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, de la avenida Lerdo entre Pedro Moreno y Matamoros, al mediodía, por la tarde, cuando concluía una de las misas que ahí se ofician dominicales. Uno de los feligreses pues sufrió la amenaza de levantón, de secuestro, y tanto sus familiares como sus compañeros de religión intervinieron, se opusieron y lo salvaron, pese a que los presuntos delincuentes hicieron uno o varios disparos al aire. Es una muestra de valor civil que dieron estos ciudadanos, en general, los que participaron y que frustraron. Imaginan lo que hubiese sucedido si se llevan a este hombre, a esta persona. Pero decíamos que no se trató de unos secuestradores miembros del crimen organizado, sino que son, no hay duda, de delincuentes comunes, porque los del crimen organizado no les importa quiénes ni cuántos intervengan, y van a lo que van y lo cumplen. No salen corriendo porque se les eche de encima a la gente, no. Y qué bueno, gracias a Dios, que se trató de delincuentes comunes que se espantaron, salieron corriendo y se salvó la presunta víctima, a quien iban a ser su víctima. Y pues la iglesia de inmediato, la iglesia católica, por conducto de la diócesis del obispo Monseñor Rutilo Muñoz Zamora, pues protestó, exigió a las autoridades del fuero común pues hacer algo más que manejar estadísticas o aclarar los niveles de delincuencia que hay. Y también a la Iglesia Católica se sumó la Alianza de Iglesias Evangélicas con Gonzalo Ayala Maldonado, que es el líder de esa alianza, para también hacer causa común solidariamente con la Iglesia Católica, con el mismo objetivo: que se investiguen todos esos casos y que se castigue a los culpables. Y hoy mismo el presidente municipal, que estuvo por la mañana en la noticia en el café de Olmeca TV, para hablar de muchos aspectos, de muchos temas, como la policía municipal, precisamente, que inicia ya funciones el próximo septiembre con 40 elementos, y calcula que para noviembre, ya en el penúltimo mes de su administración, ya tendría unos 125 elementos. Pero él ha declarado, y hoy lo decía también, que bien que se siga trabajando como se trabaja ya ahora a nivel municipal, y no solamente a nivel estado y federación, para prevenir el delito. Para eso es la policía, va a ser la policía municipal como es la estatal, para trabajar en la prevención del delito. Pero ¿qué sucede cuando se cometen esos delitos que ya rebasan el ámbito de la policía preventiva y pasan al ámbito de la policía ministerial, que depende de la Fiscalía General del Estado? Bueno, pues ahí es donde se pierde el rastro, se pierde la pista, porque hay muchos delitos que se han cometido que siguen impunes, que no se ha trabajado en la medida y la dimensión que se exige, que la sociedad está clamando, para evitar que por esa impunidad pues el delincuente siga su ruta haciendo daño. Hoy el alcalde, después de estar en la noticia en el café de Olmeca TV, se fue a una entrevista con la nueva subfiscal de la zona sur, María del Carmen Vives Noceda, para el mismo tema.
no quitar el dedo del renglón para que la policía ministerial y los agentes del Ministerio Público, al integrar las carpetas de investigación, pues hagan su trabajo como deben hacerlo. El Ministerio Público, para evitar que cuando llegan estos casos al juez se caigan, como es común que desgraciadamente suceda, y más ahora con el nuevo sistema judicial penal, y que por otro lado la policía ministerial no haga su chamba también investigando y aprendiendo a los señalados como presuntos culpables. Así están las cosas por acá, después de que lo de ayer, allí en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, impactó a mucha gente, no solamente a los católicos, también a los de otros credos. Como vimos, ya la Alianza de Iglesias Evangélicas se solidarizó con la Iglesia Católica y sus ministros para pues levantar la voz y que se trabaje en función de soluciones y no solamente para estarnos lamentando, y que el gobierno haga lo mismo, lamentarse en lugar de actuar en consecuencia. Y recuerdan también que les platicamos que el Servicio Nacional de Empleo, en una medida incongruente del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pues va a cerrar las oficinas que tiene, por ejemplo, aquí en Coatzacoalcos, que tantos beneficios en cuanto a dar trabajo a mucha gente, ha funcionado muy bien con las ferias del empleo y otros programas que tiene coordinado con las empresas del área para organizar precisamente esas ferias y sobre todo garantizarle a esos solicitantes de empleo que logran enganchar trabajo, garantizarles que no van a ser víctimas de explotación, porque de antemano el Sistema Nacional de Empleo, que aquí en Coatzacoalcos representa el joven Jorge Martín Patiño Martínez, le da seguimiento para que esos trabajadores se les pague lo que se contrató para pagarles de salario, prestaciones de acuerdo a la ley, y sobre todo a los que salen por ejemplo, a los estados de Sonora, de Sinaloa, de Baja California, a la pizca cosecha del tomate, de uva y de todos los productos que en aquellas regiones se producen en abundancia, y también ya se evita la explotación aquella. Recuerdan que por allá los dejaban tirados los enganchadores y les prometían un sueldo y comida y dónde dormir, dónde vivir, y los dejaban abandonados a su suerte, y luego los gobiernos locales tenían que ir a su rescate junto con el gobierno estatal. Con el Servicio Nacional de Empleo se ha evitado toda esa explotación de nuestros hermanos trabajadores, pero en este caso, decíamos, suena incongruente que por un lado el gobierno de Peña Nieto esté presumiendo que se generan miles de empleos, se han generado empleos como nunca antes se habían logrado, y por el otro veamos cómo se toman medidas pues arbitrarias y hasta cierto punto inhumanas, con cerrar unas oficinas como las del Servicio Nacional de Empleo, que decíamos es garantía no solamente de darle trabajo a la gente, sino de que evitar que los exploten. Pero pues ya iba a cerrar hasta el 15 de este mes, iba a estar abierta la oficina. Incluso los trabajadores aquí en todo el estado y en todo el país hicieron protestas en las mismas oficinas, protestaron, y pues ya de México ordenaron que se sigan trabajando hasta diciembre, cuando pues no han dicho que posiblemente o que tal vez no desaparezca, no se cierre, pero por lo menos ya son unos meses más que tendrán todos estos empleados, es decir, los empleadores que se van a quedar también desempleados, como toda esa gente a la que se le ayuda para acomodarlos y tener trabajo por determinado tiempo, y que sus familias también
tengan la seguridad, la garantía de que va a haber ingresos, pues para vivir, sobrevivir con dignidad. Ojalá y en el caso de Peña Nieto pues corrija esta, o a lo mejor se la pasaron de humo ustedes que creen, y corrija esta medida injusta, inhumana, para que no es decir, que comulgue sus palabras con los hechos, porque por un lado habla de generación de empleos y por el otro está cerrando la puerta no solamente a los que ayuda y apoya el Servicio Nacional de Empleo, sino hasta a los mismos empleadores. Y una buena noticia también que ya está circulando es que por fin el gobernador Miguel Ángel Linares logró que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, recuerda que él había dicho que ante la incapacidad financiera del gobierno de Veracruz por la quiebra en que lo dejó la docena trágica, iba a tocar las puertas de la SCT de Gerardo Ruiz Esparza para que fuera el gobierno federal el que hiciera los trabajos de rescate, de reparación de la supercarretera Coatzacoalcos-Minatitlán, y ya el dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC regional, y ha dado a conocer que ya salió o está por salir ya la licitación para el concurso de esa obra, y que ellos van a participar para pues ver si también el gobernador hace algo para que la obra se licite y se le dé la oportunidad a los contratistas, a los empresarios del sur. Ya le habíamos comentado alguna vez, todavía siendo Duarte gobernador, que aquí se creó un consorcio empresarial Coatzacoalcos que tiene sus oficinas en el centro de convenciones, y algunos de los impulsores de ese consorcio fueron Manuel Peña Sánchez, que tiene la concesión del Centro de Convenciones y del Teatro de la Ciudad, y es el director general de la empresa Copesa, el corporativo Peña Sánchez, y también Óscar Fosado Monsalvo y otros distinguidos empresarios constructores de Coatzacoalcos. ¿Y por qué formaron ese consorcio? Bueno, porque durante muchos años Petróleos Mexicanos, cuando escuchaba que los contratistas locales se quejaban que pues todas las obras que licitaba Petróleos Mexicanos, ya fueran reparaciones, construcción de plantas y demás, mantenimientos y demás, pues se los llevaban los grandes consorcios fuereños, y que a ellos los subcontrataban, y no solamente eso, sino que les quedaban a deber lo que ellos invertían como subcontratistas, y luego tenían que andarlos correteando con demandas civiles o penales para que les pagaran los que le quedaban a deber. Y todo esto le sucedía lo que ahora con Duarte, que son millones de pesos los que le debe a los constructores de la zona sur y de todo el estado, pero particularmente a los sureños, pues. Y entonces Pemex siempre les recomendaba: no se quejen, formen consorcios, ustedes organícense en cuanto al capital que tiene cada quien, el equipo, maquinaria y de todo lo que disponen para poder concursar con consorcios mayores. Entonces fue lo que hicieron, crearon ese consorcio empresarial de Coatzacoalcos, y ya cuando Duarte, que era Tomás Ruiz González, el que dice que ya también lo andan buscando, y que dice que no, pues lógicamente que ni modo que él mismo se ponga la soga al cuello, pero fue secretario de Finanzas, también estuvo en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, la SIOP, y él fue el que dio a conocer aquel proyecto de ensueño para la supercarretera Coatzacoalcos-Minatitlán, que le iban a rescatar y que iba a tener una serie de zonas de aparcamiento, que iba a estar iluminada, todos los 18 kilómetros iban a estar iluminados, y una serie de mentiras
y sometieron la obra a licitación, y ese consorcio empresarial de Coatzacoalcos, donde decimos que entre otros Manuel Peña Sánchez y Óscar Fosado Monsalvo, participaron en esa licitación y creo que la ganaron. Pero finalmente, cuando vieron cómo venían las cosas, dijeron no, mejor nos hacemos a un lado. ¿Y por qué no le entraron? Es decir, ellos iban a financiar gran parte de esa obra y dijeron, bueno, y si ya andaba en campaña Miguel Ángel Linares, y si viene el nuevo gobernador y echa abajo esta licitación, pues vaya para debut que vamos a tener como consorcio, dijeron, y de plano se retiraron de ese proyecto carretero, que tenían razón, porque ahí se quedó como uno más de los proyectos duartistas que jamás aterrizaron, porque el dinero se lo llevaron, se lo robaron, lo desviaron y no hubo para obras. Sabemos cómo está todo Veracruz, con obras anunciadas, obras iniciadas y no concluidas, y desgraciadamente muchas de ellas cobradas al 100%. Entonces ahora, con este anuncio que hace la CEMIC Coatzacoalcos, bueno, pues creemos que ya hay más luz al final de ese túnel, y que esta carretera, que ha sido escenario, sigue siendo escenario de muchos accidentes fatales, algunos de ellos, pues ya tendremos una ruta segura, confiable y sobre todo que tiene un gran movimiento, porque el intercambio comercial, empresarial entre Coatzacoalcos y Minatitlán es bastante grande, precisamente por la presencia de petróleos mexicanos allá en el complejo Cozoleacaque, en la refinería General Lázaro Cárdenas Río, y acá los complejos. En fin, es un movimiento constante y esa es la ruta más corta. Existe la otra opción de la carretera Canticas, pero pues esa está llena de, además de baches, está llena de topes y es más angosta, son 2 carriles nada más, pero pues a veces la gente prefiere perder más tiempo, irse por acá, pianito, por el lado del aeropuerto, por estricta seguridad, porque allá no sabe uno en qué bache va a caer y sobre todo a dónde lo va a proyectar ese bache, que sobre todo podría ser contra otro vehículo o para ir a caer al pantano donde ha muerto mucha gente. Por fin, el gobernador también, Yus Linares, estuvo ayer allá en la PGR, llevó las pruebas, sobre todo se aplicó mucho en todo lo que concierne a los presuntos delitos cometidos por Karime Macías Tubilla y toda su familia. Dio pelos y señales después de la declaración que hizo y todas las pruebas que aportó. Dio una conferencia de prensa el gobernador y ahí dio nombres y apellidos de toda esa cauda de la gente que, según él, se beneficiaron de los recursos veracruzanos desviados, y la PGR tiene la palabra porque se ve que los datos duros que llevó Miguel Ángel Yunes Linares no van a tener desperdicio si es que la ley se quiere aplicar, porque se dice que a Karime no lo han tocado ni con el pétalo de una rosa, porque habría negociado la entrega de Javier Duarte de Ochoa, su cuasi ex esposo, o sea que ella le habría puesto el dedo y que a cambio de eso le ofrecieron protección, como también se dice que pudo haberla negociado Vicente Maletas Benítez González y Juan Manuel del Castillo, los dos coincidentemente diputados locales veracruzanos, que a todo mundo están, bueno, ya incluso el mismo Yunes Linares dijo ayer, se refirió a Edgar Espinoso Carrera, diputado federal
de los bienes que ha regresado mal habidos, que regresó un avión, que regresó un helicóptero y quién sabe qué más, pero que todavía hay mucho. Es más, hoy ya pueden consultar en el portal Sebejara Ver una, vamos a llamarle una gráfica podríamos llamarle así, o a ver ustedes cómo la bautizan, cómo la podrían llamar. Yo decía un árbol genealógico de la mafia de Edgar Espinoso Carrera, de la mafia de los Espinoso, como las mafias sicilianas, ¿se acuerdan? Entonces ahí está precisamente toda la red delincuencial que tejió Edgar Espinoso Carrera con su familia en ese árbol genealógico, si me permiten llamarlo así, y de todo lo que habría obtenido con recursos mal habidos, pues tenía su flota aérea, de las cuales pues el gobernador logró sacarle un avioncito y un helicóptero. Entonces todas esas evidencias las habría presentado también el gobernador Líos Linares, pero todo el mundo se pregunta, ¿y qué con Vicente Maletas Benítez González y con Juan Manuel del Castillo, por ejemplo, entre otros que siguen, tienen fuero, por supuesto, pero pues hay otros que ya están en proceso de desafuero, diputados federales sobre todo, como Edgar Espinoso Carrera, y en el caso de Maletas Benítez y de Juan Manuel del Castillo no se sabe de ningún procedimiento que haya iniciado la Fiscalía de Jorge Winkler Ortiz para privarlos del desafuero y jalarlos a cuentas, y sobre todo, como lo pide el pueblo de Veracruz, en todos esos casos de toda esa mafia de la docena trágica, que no solamente se les lleve a condena, a prisión, sino que regresen lo que se llevaron. Por hoy es todo. Les agradecemos la gentileza de su compañía a esta emisión número 125 de Política a la Mexicana, y Dios mediante, mañana por aquí estaremos, pero sí, y como la noticia no duerme, si hay algo antes, regresaremos para informarles y comentar con ustedes. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.